Muchísimas gracias, Thais. Y es normal que las rodillas se inflamen después de una caída o un fuerte golpe, pero escuche muy bien porque cuando esta condición se presenta a diario podría relacionarse con una enfermedad reumática. Por ese motivo hoy nos acompaña el reumatólogo Francisco Brenes Sileski, quien nos explicará la relación entre ambos padecimientos. Doctor, buen día y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Encantado, como siempre, sí, muy feliz. Me alegra muchísimo. ¿Cuáles son las principales causas, doctor, de inflamación en las rodillas? Sí, hay causas mecánicas como las que ya mencionaste, que por lo general hay un trauma o un uso repetitivo de la articulación y que esas por lo general no se relacionan a una enfermedad reumática. Y luego están las enfermedades donde la inflamación es espontánea, sin ninguna razón específica. Exacto, por lo general de patrón nocturno y con mucha rigidez, y esas son las que hay que ponerle mucha atención, sobre todo si se asocian a otras articulaciones o si hay afectación de otros órganos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, articulaciones de las manos, o que además de que tenga inflamación de las rodillas tenga un problema pulmonar. Eso es muy sugestivo de tener una enfermedad reumática. ¿Cuáles podrían ser los síntomas, doctor, que nos puedan alertar de que algo no está bien? Sí, siempre la espontaneidad de la enfermedad. O sea, me inflamé y no sé por qué. Eso ya es el primer síntoma importante. Se asocian algunos sistemas, sobre todo piel, por ejemplo, que se ve mucho en enfermedades reumáticas como el lupus, o afectación en las manos, que se ve mucho en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, o caída de cabello, o lesiones en los ojos, o si además de eso asocian dolor de espalda abajo, entonces ya ahí tenemos que pensar más en un solo dolor de rodilla como una enfermedad reumática como tal. ¿Podría explicarnos eso, doctor? ¿Qué entendemos por enfermedad reumática? Enfermedad reumática realmente no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que vemos los reumatólogos, que la gran mayoría de las veces tienen afección del aparato locomotor, pero también pueden afectar órganos o sistemas. O sea que tenemos que hablar de enfermedades reumáticas y no enfermedad reumática que no se define como una enfermedad. Como una sola. ¿Por qué las articulaciones se ven directamente afectadas? Bueno, las enfermedades reumáticas hay una mala reconocimiento de lo que es extraño a lo propio. El sistema inmunológico tiene que reconocer lo extraño y tratar de eliminarlo. Y en algunos casos reconoce estructuras propias como extrañas y las ataca y se da un fenómeno de inflamación. Las articulaciones y otros tejidos que le llamamos el tejido de unión o tejido conectivo, fácilmente el sistema inmune puede equivocarse y atacar a esas estructuras. Por eso las articulaciones son muy afectadas, así como la piel, por ejemplo. ¿Es común, doctor, que ambas rodillas se vean afectadas o sucede solo en una? Depende de la enfermedad y eso nos permite diferenciar, ¿verdad? La simetría, que la vemos, por ejemplo, en una enfermedad como la artritis reumatoide, o sea, las dos rodillas, o la asimetría, que lo vemos sobre todo cuando hay compromiso en espalda también, que son unas enfermedades que tienen un nombre muy raro, que se llama espondiloartritis, o sea, formas de artritis que les gusta la espalda, pero que también afectan grandes articulaciones, y la rodilla se considera una articulación grande. ¿A qué edad es más común que se presente? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, solamente en el adulto mayor, pero también hay personas mucho más jóvenes que pasan por esto. Sí, de hecho existe el reumatismo, la enfermedad inflamatoria articular juvenil, ¿verdad? Que son personas que antes de los 16 años tienen enfermedades articulares. Wow, bastante jóvenes. Sí, claro. Y es importantísimo detectarlas temprano. Y claro, está la enfermedad que llamamos osteoartritis, que es una enfermedad que vemos más en el adulto mayor. Y entre ese grupo de edad, ahí podemos ver un montón de enfermedades reumáticas. O sea, las enfermedades reumáticas no tienen edad. Pueden ser gente joven, puede ser adulto mayor.
De hecho, en nuestras oficinas el promedio de pacientes oscila en los 40 años, porque están esos dos extremos y al final vemos eso, que son mujeres que tienden a ser jóvenes. Mayormente mujeres. 9 veces más frecuente mujeres que en hombres. ¿Por qué se da esa condición, doctor? Porque también los estrógenos influyen un poco en la regulación de ese funcionamiento del sistema inmunológico. Y las mujeres definitivamente tienen mucho más esa regulación estrogénica que es lo que tiene el hombre. Doctor, ¿qué característica tiene el dolor articular cuya causa es reumática? Bueno, es un dolor que tiende a ser nocturno, que se ven algunos elementos como aumento de volumen, aumento de temperatura. El paciente tiene rigidez. Muchos de estos pacientes tienen derrame articular, o sea que se les riega líquido en la rodilla y se ve la rodilla evidentemente aumentada de volumen, y que además de eso entonces tenga alguna otra sintomatología en otros sistemas, corazón, pulmón, riñón, piel, caída de cabello. Son muchos los aparatos que pueden concomitar con una rodilla inflamada. Ahora que usted menciona, se riega el líquido, ¿nos puede explicar exactamente qué es lo que sucede, qué es lo que pasa? Sí, en la rodilla hay una membranita que es la membrana sinovial, que cuando ella es inflamada, ya sea o por un fenómeno traumático o por un reumatismo, empieza a exudar líquido dentro de la cavidad que es la rodilla, y cada vez más de acuerdo al estímulo que se esté dando. Y entonces es cuando vemos que la rodilla aumenta de volumen porque en su interior tiene líquido inflamatorio. Y hay que extraerlo. Sí, la gran mayoría de las veces lo extraemos y muchas veces ponemos medicamentos para controlar la inflamación. ¿Es doloroso, doctor? Si se hace con buena técnica y muchas veces guiado por el ultrasonido, que es como lo hacemos nosotros regularmente, se evitan muchos problemas de tocar estructuras que son muy sensibles. Muchas personas utilizan también el término desgaste en las rodillas. ¿Esto se refiere también a la artrosis? Sí, realmente el concepto viene de osteoartritis, y es que el cartílago articular, que es la parte final del hueso, que es la parte blandita, cuando uno ve el hueso de una gallina, uno ve que la parte final se puede hasta masticar. Bueno, esa parte se osifica, y ahí es donde se le llama osteoartritis o artrosis. Y también se le ha llamado desgaste porque como se ve también mucho en el adulto mayor, se le hace referencia de que las articulaciones se le están desgastando. Recuerde que usted puede hacernos sus preguntas a través de la página de Facebook de Buen Día o también al WhatsApp 6087-7777 en un video de forma horizontal, no más de 30 segundos, para poder aclarar sus dudas. De hecho, doctor, ya tenemos algunas consultas que le voy a ir leyendo. Rosita Quiroz Picado nos consulta, ¿se puede tener enfermedad reumática aunque los exámenes de sangre digan que no hay enfermedad reumática? Esa es una pregunta importantísima, porque muchas veces al paciente le dicen su examen de reumatismo está negativo. No existe un examen que diga usted tiene reumatismo y no tiene reumatismo. Es la conjunción de síntomas, y cuando un paciente tiene ciertos criterios que suman, entonces la probabilidad estadística de que sea un reumatismo aumenta y se hace el diagnóstico. Hay exámenes que nos pueden funcionar como criterios de este tipo, pero pueden haber reumatismos con exámenes normales, y eso regularmente se le dice al paciente y el paciente queda desajustado entonces de qué tengo, pero no, perfectamente puede haber una persona con una enfermedad reumática y exámenes normales. ¿Cómo se diagnostica, doctor? Ahí es donde van los criterios que hemos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, es muy frecuente ver una mujer con inflamación de las manos, y entonces esa es una inflamación simétrica de manos de tanto tiempo de evolución. Cada cosa de esas es un criterio y que van sumando y que pueden inclusive dar un puntaje. Y cuando se tiene cierto puntaje, ahí hago yo el diagnóstico de enfermedad reumática.
En algunas, pues sí, hacemos, por ejemplo, un ultrasonido de hombro y vemos la estructura inflamada generada por el fenómeno reumático. Pero lo que sí quiero recalcar es que no siempre los exámenes van a estar positivos. Doctor, ahora que usted menciona que se pueden hinchar las manos, ¿puede ocurrir que se hinche un dedo? Sí. ¿Solamente un dedo? Sí, muchas veces se puede ver solo un dedo, que a veces se ven en forma de salchicha, le decimos nosotros, como puede ser una rodilla, puede ser un dedo, puede ser un dedo del pie, que lo vemos mucho en la gota, ¿verdad? Donde hay inflamación del primer dedo del pie y que es muy doloroso, por cierto. Sandra Vanessa Salazar dice, buenos días, mi hija tiene 28 años y se le están inflamando las dos rodillas, además le está saliendo moretes constantemente, ¿puede ser artritis? Bueno, aquí tenemos entonces inflamación articular y además de eso afección en otro sistema, el vascular. Entonces, los moretes. Exacto. Tenemos dos criterios. Habría que examinarla más para ver si tienen otros criterios y forma el grupo que es una enfermedad reumática X. Algunas personas utilizan como soportes en las rodillas o rodilleras para aliviar un poco el dolor. ¿Esto funciona y es una buena práctica? Sí, pero siempre que no se haga espontáneamente, hay que conversarlo con el terapista físico, con el médico ortopedista o reumatólogo, para ver si es conveniente o no. En algunos casos inmoviliza y disminuye los rangos de movilidad de la articulación. Entonces eso tiene que ser siempre prescrito. El médico debe decir, esto sí le puede funcionar, esto no. ¿Y cuántas horas también debe usar durante el día? Correcto, eso es muy importante. Doctor, muchas de estas personas que sufren de dolores, por ejemplo, en las rodillas y que se les inflama mucho, prefieren no caminar, quedarse en cama para evitar que les duela más. ¿Esto está bien o deberían de hacer algún tipo de ejercicio? Por eso el diagnóstico debe ser rápido, para poder controlar el dolor rápidamente, para que el paciente no limite su actividad física, porque si entra en un estado de obesidad, la articulación se va a dañar más. Además de que el paciente reumático tiene un alto riesgo de tener enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular. Entonces debe tener una salud cardiovascular adecuada, o sea, hacer ejercicio, caminar. Todo eso debemos de tratar de proporcionárselo al paciente con un diagnóstico y un tratamiento temprano. Imagino que los ejercicios en el agua sería una muy buena opción. Les ayuda mucho y a veces empieza cuando se está muy rígido, ejercicios en la cama y así se va arrancando y se va poco a poco poniendo ejercicio en la alcancía de los ejercicios para poder llegar a tener una actividad física completa. Me gustó eso, la alcancía de los ejercicios. Doctor, vamos a ver una pregunta en video que le quieren hacer. Perfecto. Muchas gracias. Doctor, hace como 22 días se me amaneció como un pedazo de carne, pero como hinchado, como que se caía esta parte de la piel y se ha mantenido así. Yo no tengo dolor ni nada, solo que como que me sobra un pedazo de piel y no sé qué es. Gracias. Sí, hay evidente aumento de volumen, no necesariamente tiene que doler, no necesariamente tiene que tener aumento de temperatura, pero pueden estar las tres, pero hay un importante aumento de volumen de la articulación que hay que revisarla, ¿verdad? Porque debe haber ahí líquido articular. Nosotros vemos por el ultrasonido si hay líquido o no, retiramos el líquido, ponemos algo para controlar el dolor y hacemos el diagnóstico y el tratamiento a largo plazo, dependiendo de lo que se encuentre en esa rodillita. ¿El ultrasonido siempre va a ser como lo más efectivo para dar al punto? El ultrasonido en el reumatólogo es parte del examen físico, es como el estetoscopio para el cardiólogo. Entonces nosotros revisamos obviamente utilizando nuestras manos y todo, pero hay estructuras a las cuales no podemos llegar y el ultrasonido nos ayuda significativamente, además de que nos ayuda para definir. Por ejemplo, una persona que tiene esa rodilla, demostramos que hay líquido ahí, o por ejemplo en el hombro o un tendón inflamado, inmediatamente guiado por el ultrasonido ponemos el medicamento donde debe ser.
Ok. Adriana de Coronado nos tiene una consulta. Adelante, Adriana. Buenos días, doctor. Le llamo de San Antonio de Coronado. Mi nombre es Adriana. Doctor, ve, a mí me han salido estas pelotas en los dedos y se me han empezado a desviar así los dedos. Yo no sé si esto será reumatismo, ¿ve? Tengo desviación en los dedos. Esas nodulaciones que se hacen en la parte distal y proximal de los deditos es muy típico de la osteoartritis y se ve más en la forma familiar de osteoartritis, que les gusta mucho las manos y en algunos casos la columna, pero esa es una mano típica de esta condición, que es un reumatismo donde hablábamos que el cartílago se pone rígido y se va engrosando, por eso se ven esas nodulaciones en los deditos. La terapia física siempre es fundamental, acompañada de todos los tratamientos que le manda el médico, doctor. Por ejemplo, en el caso de ella con los dedos, ¿también debería de hacer algún tipo de terapia? Sí, claro. El reumatólogo debe ir a la par del terapista físico porque son cosas que resuelven paralelamente. Es fundamental la intervención de la terapia física en el manejo de los pacientes con enfermedad reumática. ¿Y qué tan recomendable, doctor, es el frío y el calor? A veces esos choques de temperatura también los mandan o los sugieren. Sí, en muchos casos los medios físicos, frío, calor, ayudan mucho a controlar el dolor, controlar la inflamación e inclusive permitir al final del día la movilidad cuando se utilizan mucho articulaciones que, como los de la señora, están desgastadas, por decirlo así, y que acumulan inflamación al final del día, y estos medios físicos ayudan significativamente. Esos nódulos, ¿verdad? Duelen también, doctor. En algunos casos pueden ser muy dolorosos. Con solo pasarlos sobre una superficie, el paciente siente importante dolor. Por eso es que desinflamarlos, ya sea con estos medios físicos o utilizando antiinflamatorios tomados. Vamos a ver el siguiente video también de una mujer que le quiere hacer una consulta. Buenos días, doctor. Buenos días, Nancy. Gracias por el espacio. Yo tengo 3 años de tener un problema en los dedos que se me están desviando. La doctora me dijo que era artritis. Incluso las rodillas se me están inflamando. Yo siento el abultamiento poco a poco. Me mandó placa, me dijo que era desgaste, pero solo me manda ibuprofeno. Yo le digo que porque no me refiere y no sé qué hacer, doctor, sinceramente. Gracias. Gracias. Gracias a usted por su consulta. Si una articulación se está desviando y se está inflamando y está progresando, eso podría ser el fracaso en el tratamiento de una enfermedad reumática. Yo eso siempre se lo digo a colegas reumatólogos. Nosotros tenemos que evitar precisamente esas cosas: deformidad, progresión, porque si no, no hay reversión. Si el paciente empieza a tener deformidad y podemos introducir un medicamento que frene eso, eso es el éxito en el tratamiento de la enfermedad reumática. Y sí, siempre debe ser un reumatólogo el que dirija el manejo de este tipo de casos como el que la señora refiere. Cinia Gutiérrez dice: yo padezco de artritis reumatoide, tengo 7 años de estar en control y con medicamentos, pero hace 2 meses he estado con mucho dolor de rodillas, que no puedo doblarlas porque me duele mucho y nunca me han dolido. Tengo 49 años. Sí, lo que decíamos de la edad también, es bastante joven. Exacto, una mujer joven. Nosotros vamos viendo y hay muchos índices para evaluar la actividad de la enfermedad. Si el paciente empieza a tener otra vez actividad de la enfermedad, tenemos que hacer ajustes en el tratamiento. Y por eso estamos siempre tocando, revisando por ultrasonido la articulación, lo que el paciente nos dice. Por ejemplo, en este caso, que la rodilla antes no molestaba y ahora molesta. Eso implica hay que hacer un cambio en el esquema de tratamiento. Los tratamientos en reumatología no es solo una pastillita. Son combinaciones de medicamentos que cada uno tiene una función importante para evitar el dolor, la deformidad y la progresión. Ok. Vamos a ver otra consulta en video. Muy buenos días.
Mi problema está hace 10 años en la rodilla. Se hincha demasiado, duele, cruje muy fuerte. Yo voy a Levi's y me dan indometacina y acetaminofén con codeína. Y me dicen que es crónico, por lo tanto no me han mandado a un especialista. Yo quisiera saber si mi problema tiene solución. Ahí se escucha ese sonido particular como cáscaras de huevo, ¿verdad? Ese es el típico sonido que vemos en el desgaste de las rodillas, pero también lo podemos ver en otras condiciones. Aquí se da un mensaje importante: el que una enfermedad sea crónica no quiere decir que no la podamos tratar. Debe tener tratamiento. Ningún paciente tiene que tener un posible diagnóstico, no. Todo dolor tiene que saberse por qué es que se está dando, para dar un tratamiento específico y salvar una articulación y darle calidad de vida a un paciente. Entonces, definitivamente, si la hipertensión es crónica y la tratamos, la diabetes es una enfermedad crónica y la tratamos, los reumatismos son enfermedades crónicas que tienen tratamiento y un paciente puede vivir normal teniendo un reumatismo. Doctor, pero ¿qué podría hacer ella en este caso si solo le envían medicamento? ¿Qué puede hacer para que la remitan donde un reumatólogo? Bueno, espero que lo que le haya comentado se lo plantee, porque eso es importantísimo. ¿Qué puede hacer el paciente? A veces el paciente está amarrado de las manos y somos nosotros los que tenemos que tener conciencia y aplicar adecuadamente nuestros conocimientos, porque un analgésico no evita que una enfermedad reumática no progrese, solo quita el dolor. Los antirreumáticos sí lo logran. Entonces, aunque se crea que es una enfermedad crónica, yo la puedo parar. Y eso es lo que el paciente debe estar enterado, que existimos los reumatólogos, claro, que tratamos esas condiciones. Claro, porque como usted bien lo menciona, una diabetes bien tratada, bien cuidada, se puede vivir bien. La persona no tiene por qué estar sufriendo tanto dolor. Correcto, y el dolor se va multiplicando como una bola de nieve y además es la principal causa de eventos cardiovasculares, tener dolor. Bueno, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para hablar más y también leer más consultas de parte de ustedes. Ya venimos. Gracias por continuar con Buen Día y seguimos hablando de las enfermedades reumáticas con el reumatólogo doctor Francisco Brenes Sileski. Doctor, ahora yo le hacía una pregunta fuera del aire, que si es hereditario. Sí, hay factor de herencia y hay un factor combinado entre el ambiente y los genes que le llamamos epigenética. O sea, uno puede ser el primero que desarrolle la enfermedad por nuestra interacción con el ambiente, pero la genética influye bastante. Eugenia Méndez, doctor, le pregunta: tengo 61 años y una meniscopatía en la rodilla. Quisiera preguntarle si es necesario operar o, en caso de no operar, ¿qué medicamentos o ejercicios me recomienda? Sí, la patología del menisco puede ser traumática o puede ser relacionada al sobrepeso o la misma enfermedad que mencionamos, la artrosis. Dependiendo de eso se define la forma en que se va a tratar. Muchos de estos casos se definen por la vía de la cirugía. Solo cuando hay pacientes que no quieren la cirugía o no pueden por algún factor, por ejemplo, riesgo cardiovascular, entonces nosotros podemos intervenir con otro tipo de tratamientos para por lo menos proteger la articulación del factor peso, torsión, etcétera. Flori Calvo, tengo 38 años y tengo problemas de sobrepeso. Hace unos 2 meses inicié con ejercicios, específicamente spinning y sentadillas, las realizo en mi casa. Desde que estoy con esa rutina de ejercicios me duelen las rodillas. ¿Esto será normal? La molestia solo cuando estoy haciendo alguna actividad física. Sí, ese es un dolor mecánico, probablemente hay un factor de desgaste ahí. Hay que hablar muy bien con la persona que le enseñó a hacer esos ejercicios para que la técnica sea buena y evite lesionarse más.
si uno hace una buena técnica cuando tiene actividad física, es poco probable que estas situaciones se vayan a dar. ¿A qué se refiere con dolor mecánico? Dolor mecánico es el dolor que se da cuando uno utiliza una articulación. Por ejemplo, en la sentadilla se flexiona y se extiende la rodilla. Si eso se hace repetidamente, puede generar inflamación y dolor. Y ese dolor mecánico muchas veces tiene solución más ortopédica que reumatológica. Ok. Doctor, ¿algunos suplementos de colágeno pueden ayudar a, no sé, al cartílago, por ejemplo? Bueno, el cartílago tiene colágeno y tiene otros elementos que son importantes. Está sobrehidratado para amortiguar y estos elementos pueden ayudar. Sin embargo, tenemos que saber que no es algo como un analgésico que quita el dolor o mejora la articulación rápidamente. Eso puede llevar meses y hay un grupo de pacientes que no les funciona del todo el uso de suplementos, porque a veces se cree que es desgaste y lo que tenía el paciente era una artritis reumatoide, que es de índole más inmunológica, y dar suplementos no tiene ningún sentido. ¿En cuáles casos, doctor, se requiere la cirugía? Bueno, cuando la articulación ha perdido su estructura en forma importante, cuando hay dolor, a pesar de haber utilizado muchas técnicas de manejo del dolor, desde medicamentos hasta terapia física, definitivamente llegamos al último paso de una enfermedad reumática, el que no queremos que el paciente tenga, que es la cirugía, que es sustituir la articulación o parcialmente la articulación, y que ya eso definitivamente es más costoso, es de más riesgo. Por lo general se hace en pacientes de mayor edad, entonces eso suma el riesgo, ¿verdad? El riesgo sobre todo cardiovascular después de un procedimiento quirúrgico. ¿Las enfermedades reumáticas tienen cura? Yo puedo hacer que un paciente esté en remisión, que esté libre de signos y síntomas de la enfermedad bajo un buen esquema de tratamiento. Eso se puede lograr y eso nos garantiza pues poder vivir felices. Doctor, muchísimas gracias. Yo sé que ha sido de mucha ayuda para muchas personas que están viendo este momento el programa, así que queremos agradecerle al reumatólogo Francisco Brenes Sileski por acompañarnos esta mañana. Si usted desea contactarlo, lo puede hacer a través del teléfono que está apareciendo en pantalla al 2248-1386. Doctor. Un gusto, como siempre. Gracias y que tenga buen día. Gracias, igualmente.